En el oficio de recolector de basura aprendes rápido a ignorar muchas cosas. Aprendes a no respirar hondo cuando abren una bolsa con pañales, a no mirar demasiado tiempo lo que cae del camión, a no hacer preguntas cuando un vecino te deja un encargo envuelto en cinta canela. La gente cree que uno se acostumbra al asco, pero lo que de verdad se te mete en la cabeza no es la mugre, sino lo que empieza a parecerte normal. Esto pasó en 2013, cuando yo llevaba apenas un año en la ruta nocturna de una ciudad del norte. Mi turno comenzaba antes de la medianoche, cuando las calles ya estaban vacías y el sonido del camión se oía como un animal grande avanzando despacio. Éramos tres: Toño, el chofer, Mauro, el más joven y el que siempre iba de buen humor, y yo, que entonces todavía creía que podía dormir tranquilo después del trabajo. La ruta era fija. Las mismas colonias, los mismos botes, los mismos perros que nos ladraban desde las rejas. Y como todo lo repetido, uno termina midiendo el tiempo por detalles tontos: el poste que no prende, la casa que deja la basura un día sí y un día no, el señor que siempre saca las bolsas con guantes como si fuera a operar a alguien. Pero había una casa que nos marcaba la noche desde lejos. No era la típica pestilencia de comida podrida o drenaje. Era otra cosa, un olor pesado, dulce y oscuro, como carne vieja mezclada con humedad. No importaba si hacía frío o si había llovido, al acercarnos, el hedor salía del bote y se pegaba en la garganta. La casa no estaba abandonada. Tenía cortinas, tenía luz de vez en cuando, y, aún así, parecía que algo adentro se estaba pudriendo desde hace años. Toño la llamó la casa del hedor y así se quedó. Por costumbre, levantábamos sus bolsas con rapidez, sin bromas, sin comentarios. Nadie quería que ese olor se quedara en el camión más de lo necesario. Yo aprendí a aguantar la respiración justo en el momento de levantarla, a girar la cara y a aventarla antes de que el estómago se rebelara. La primera vez que algo cambió fue un martes. Lo recuerdo porque el camión venía cargado y Mauro se quejaba del peso de las bolsas como si fueran piedras. Cuando llegamos a esa casa, el bote estaba rebosado. Había bolsas negras, 2 costales blancos y, arriba, una bolsa amarrada con un lazo rojo como si fuera un regalo. Mauro se quedó mirándola con una mueca rara. Dijo que ese lazo no era normal, que parecía puesto con intención. Yo le pedí que la aventara y ya, que para qué meterse. Pero esa noche Mauro andaba inquieto, como picado por algo. Se agachó, jaló la bolsa del lazo y, sin avisar, la abrió lo suficiente para asomarse. El sonido que hizo fue lo que me heló. No fue un grito, fue una especie de jadeo seco, como cuando te faltan palabras y aire al mismo tiempo. Mauro se quedó quieto, con las manos abiertas, como si no quisiera tocar lo que estaba viendo. Luego retrocedió un paso y vomitó sobre el pavimento. Me acerqué por instinto, y lo que vi me dejó una sensación que todavía hoy me despierta de madrugada. Adentro había un animal, un perro pequeño o un gato grande, no supe, porque estaba destrozado. No era una muerte cualquiera. Era como si lo hubieran vaciado con cuidado, como si alguien hubiera tomado tiempo en hacerlo. Encima, había sal gruesa y una costra oscura pegada al plástico. Toño se bajó del camión y soltó una grosería. No porque le importara el animal, sino porque sabía lo que significaba encontrar algo así. Problemas. Denuncias. Reportes. Y, sobre todo, volver a pasar por ahí. No llamamos a nadie. Nadie en ese trabajo llama a nadie por un animal en la basura. Suena horrible decirlo, pero así es. Mauro, con la cara pálida, tomó la bolsa por el lazo rojo y la aventó al camión como si le quemara. Nos fuimos sin mirar atrás. Esa semana, Mauro estuvo raro. Ya no bromeaba. Se le quedó el olor en la nariz, decía, y se le metía a la comida. Yo también lo olía incluso cuando me bañaba, como si el vapor lo levantara de la piel.
3 días después, volvió a pasar. Otra bolsa con lazo rojo. Otro animal, igual de destruido, igual de acomodado como si fuera parte de un ritual. Pero esa vez notamos algo distinto. Había un bulto duro dentro del abdomen, un cilindro pequeño envuelto en plástico y amarrado con hilo. No quisimos tocarlo. Mauro, sin embargo, lo miró como si lo estuviera llamando. La ruta siguió, pero ya no era rutina. Cada bote que levantábamos se sentía como una ruleta. Y cuando llegábamos a esa casa, el silencio se hacía más espeso que el hedor. Mauro no aguantó. La siguiente noche, sin decirnos, se bajó del camión y caminó directo a la puerta de la casa. Toño le gritó que se subiera, que no hiciera estupideces. Mauro ni volteó. Tocó con fuerza, 1, 2, 3 veces, hasta que la puerta se abrió apenas. Yo no vi bien quién salió. Solo vi una figura delgada, un hombre mayor, con la cara hundida y el cabello pegado a la frente como si siempre estuviera sudado. La luz del interior no iluminó la banqueta, parecía tragársela. Mauro hablaba rápido, con rabia. Señalaba el bote, señalaba la calle, señalaba el camión. El viejo no alzó la voz. Se quedó mirándolo fijo, con una quietud que daba miedo. Entonces el hombre giró la cabeza y me miró a mí, como si ya supiera mi nombre. Sentí un golpe en el pecho, una presión absurda, como si en ese segundo se me apagara algo por dentro. Sus ojos no se veían malos de película. Se veían vacíos, como cuando alguien mira a través de ti y encuentra otra cosa. Mauro volvió hecho una furia. Dijo que el tipo lo había escuchado sin inmutarse y que, al final, solo le soltó una frase, bajito, casi con cansancio. A los que levantan lo que no les toca, los levanta la tierra. Toño le ordenó que se callara. Mauro dijo que iba a denunciar. Una vecina, desde su reja, nos gritó que lo dejáramos en paz, que ese hombre traía desgracia, que por eso nadie se metía, que por eso soportaban el olor. Lo dijo como quien advierte de un cable pelón, con miedo y resignación. Mauro sí denunció. Yo lo supe porque lo comentó al día siguiente, con ese orgullo terco de quien cree que todavía puede arreglar el mundo. Nadie fue. Nadie investigó. La casa siguió igual. El bote siguió oliendo igual. 2 semanas después, a Mauro lo mató un accidente que no tuvo sentido. No fue en carretera, no fue en lluvia, no fue en un tramo peligroso. Fue en una calle amplia, casi vacía, a plena tarde. Se estrelló contra un poste como si hubiera acelerado a propósito. Eso dijo el parte. Yo vi el lugar después, sin querer. El poste estaba intacto. El coche quedó doblado como papel y la gente murmuraba que Mauro venía distraído. La noche siguiente, Toño y yo hicimos la ruta con un suplente. Nadie mencionó a Mauro. Era la manera de protegerse. Pero al llegar a la casa del hedor, encontramos el bote vacío, impecable, como recién lavado. No había bolsas. No había costales. No había lazo rojo. Solo había una cosa, un sobremanila doblado, pegado con cinta al interior del bote, como si nos lo hubieran dejado a nosotros y a nadie más. Toño no quiso tocarlo. El suplente tampoco. Yo lo arranqué con guantes, con el corazón golpeándome las costillas. Adentro había una hoja escrita a mano, con tinta negra corrida, como si la hubieran humedecido. No decía mi nombre, pero lo sentí personal, como si me lo estuvieran leyendo al oído. Decía, el que mira, invita. El que invita, carga. Abajo había una lista de 3 cosas. 2 estaban tachadas. La tercera no. 1. El animal. 2. La boca que acusa. 3. La mano que levanta.
Esa noche, al vaciar el camión en el tiradero municipal, el olor cambió. Se volvió el mismo hedor de aquella casa, como si todo el contenido se hubiera contaminado. Me ardían los ojos. El aire se espesó. Y entre la montaña de basura, vi algo que no debí ver, un lazo rojo, limpio, intacto, moviéndose despacio como si respirara. No dije nada. Me quedé helado, viendo cómo el lazo se deslizaba entre las bolsas, como una señal. Renuncié al mes. Inventé una enfermedad, lo que fuera. Cambié de trabajo, de ruta, de horario. Pero hay noches en que, aunque esté lejos, me despierto con el olor metido en la nariz, ese olor dulce y podrido que no se va con jabón. Y lo peor no es el olor. Lo peor es la idea de que, en algún lugar, hay un bote de basura impecable esperando, y que alguien, tarde o temprano, va a levantar lo que no le toca y va a completar la lista. Me llamo Emanuel Ríos, y si estás escuchando esto de noche, ojalá tengas las luces prendidas. No porque crea que las historias jalan cosas, sino porque desde 2014, cuando trabajé de recolector de basura en Guadalajara, aprendí que hay errores que no se pagan con dinero, se pagan con la calma. Yo entré a ese trabajo por necesidad. Tenía 27 años, acababa de salir de una maquila por recorte y mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo. La recolección nocturna era lo único que encontré rápido: uniforme, guantes, botas y una ruta fija que a fuerza de repetirla se te queda grabada como un rezo. Íbamos 3 en el camión, el chofer, el güero, mi compañero atrás, Tomás, y yo. No éramos amigos de toda la vida, pero en ese trabajo uno se entiende sin hablar demasiado. Con la calle vacía, la ciudad suena distinto. Las llantas sobre el asfalto hacen un ruido largo, como si arrastraran algo invisible. Nuestra ruta pasaba por colonias tranquilas, luego por un tramo de edificios viejos cerca de una avenida grande. Ahí los contenedores eran de esos metálicos, golpeados, con tapas que rechinan. Siempre olía a lo normal: restos de comida, pañales, humedad. Pero había un punto que se sentía diferente, aunque no supiera explicarlo. Un contenedor junto a un edificio angosto, con la pintura del número casi borrada, 17. No era un lugar feo, no se veía abandonado, pero en esa esquina el aire parecía más pesado. Y siempre, cuando levantábamos las bolsas de ahí, el olor no era basura, era algo dulzón y rancio, como ropa mojada guardada semanas, mezclado con un perfume barato que te dejaba la nariz ardiendo. Aquella noche iba más cansado que de costumbre. Había llovido temprano y la humedad se metía hasta los huesos. Llegamos al contenedor 17 pasadas las 2. Tomás se bajó primero y yo lo seguí, agarrando las bolsas más grandes para aventarlas al camión. Entonces vi una bolsa negra, de tamaño medio, bien amarrada, limpia de lodo, como si alguien la hubiera puesto ahí con cuidado. La levanté y sentí algo raro: no pesaba como basura. Era un peso compacto, parejo, como un costal de azúcar. La acomodé en el borde para aventarla, y en ese movimiento el nudo raspó el metal. La bolsa se abrió apenas, lo suficiente para que se asomara un papel doblado y, luego, cayeran al suelo 2 billetes. Los vi en el reflejo de la lámpara amarilla: 500. Me quedé duro. Miré rápido a Tomás, pero él estaba del otro lado, forcejeando con un bulto enorme y maldiciendo. Me agaché como por instinto, junté los billetes y abrí un poco más. No eran 2, ni 10. La bolsa estaba llena. No recuerdo haber pensado con claridad. Solo sentí ese calor en el estómago que da la ilusión de que la vida, de repente, te perdona todo lo que te ha quitado. Me la llevé al camión, la escondí entre 2 costales y actué normal el resto de la ruta. No dije nada. No por maldad,
sino por miedo, miedo a que Tomás la viera, a que el chofer se diera cuenta, a que alguien del municipio nos revisara. El miedo, cuando huele a dinero, se disfraza de prudencia. Esa madrugada llegué a la casa con las manos temblorosas. Mi esposa, Karen, se levantó preocupada, pensando que me había pasado algo en el trabajo. Le mostré la bolsa en la mesa de la cocina y su cara cambió de color. Contamos con calma, como si contáramos una mentira para que no se deshiciera. Eran poco más de 300,000 pesos. No era una fortuna de película, pero para nosotros era un milagro. Y lo peor es que el milagro venía sin explicación. No dormimos. Hicimos planes, pagar deudas, comprar cuna, adelantar renta, tal vez poner un puesto de comida. Al amanecer, cuando la luz se metió por la ventana, los billetes se veían casi normales, pero por un segundo juré que olían igual que el contenedor 17, ese perfume rancio. Karen lo notó también. Dijo que quizás era el plástico. Yo le dije que era imaginación. Ese mismo día empezó lo extraño. Karen me contó que, estando sola, escuchó pasos en el pasillo. No pasos de alguien descalzo, sino como si alguien arrastrara las suelas mojadas. Pensó que yo había regresado por algo. Llamó y nadie respondió. Revisó la casa, la cerradura seguía puesta, las ventanas con reja. Más tarde oyó el fregadero como si lo hubieran movido, trastes chocando suave. Cuando fue, estaba todo igual, pero la llave del agua estaba abierta apenas, lo justo para que goteara, como un reloj. Yo volví de trabajar ya de noche y la encontré pálida, sentada afuera con el celular en la mano. Dijo que no quería entrar. En el vidrio de la ventana, mientras esperaba, vio una sombra moverse detrás de la cortina, pero la cortina ni siquiera se movió. Entré yo primero, revisé todo con una llave inglesa. Nada. No había señales de nadie. Sin embargo, adentro se sentía un frío que no era de clima. Era un frío como cuando alguien te observa sin pestañear. Esa madrugada, ya con Karen dormida a medias, escuché algo que nunca había oído en mi propia casa, un silbido, bajito, sostenido, como el aire saliendo por dientes rotos. Venía de la sala. Me senté en la cama, conteniendo la respiración. Me levanté despacio. Caminé descalzo. El piso estaba helado. El silbido se cortó en seco cuando prendí la luz. Y entonces pasó lo que todavía me cuesta escribir sin sentir vergüenza, olí el perfume. Ese mismo perfume barato, dulce, podrido, como el de alguien que quiere tapar otra cosa. Regresé al cuarto y Karen estaba despierta, con los ojos abiertos, mirando un punto fijo. Me dijo, sin gritar, como si la voz se le hubiera quedado atorada, me tocaron el cabello. Sus dedos temblaban señalando el lado de la cama. Yo volteé y vi una forma al borde de la oscuridad. No era una sombra cualquiera. Era como un cuerpo delgado, encorvado, con un bulto en la cabeza, como un chongo apretado. No le vi cara, pero sentí la intención, la cercanía, como si ese aire me estuviera respirando encima. Prendí la luz y no había nada. Solo un mechón del cabello de Karen, levantado, como si lo hubieran jalado suave. Nos fuimos esa misma noche con una bolsa de ropa a casa de mi cuñada. Pensé que el problema era la casa, algún vago metiéndose, algo así. Pero lo que nos siguió no era alguien. Era un rastro. Karen empezó a despertar con el cabello enredado en nudos imposibles. Yo amanecía con marcas de dedos en el antebrazo, como si me hubieran sujetado. Y el perfume aparecía donde no debía, en el baño, en el closet, en la almohada. A veces, en la calle, al pasar junto a un bote de basura, yo sentía que algo se acomodaba detrás de mí, como si copiara mis pasos. Una semana después, en plena ruta, volví al contenedor 17 sin querer. Me dije que era coincidencia, que la ciudad tiene miles de esquinas iguales.
Pero ese lugar estaba igual, como si no hubiera pasado el tiempo. Al bajar, vi a un hombre parado a unos metros, pegado a la pared del edificio, como si hubiera estado esperándome muchas noches. Era de unos 40 y tantos, delgado, con ojeras profundas, la piel pegada al hueso. Me miró como se mira a alguien que trae una enfermedad contagiosa. No me saludó. No preguntó nada. Solo dijo, rápido, con una voz seca: «Ese dinero no era para ti». Yo me quedé mudo. Me señaló el contenedor y luego a mi pecho, como si señalara una culpa. Lo tiré para que se acabara y lo levantaste. Lo que se compra con eso, se pega. No es un castigo de Dios. Es un trato. Y los tratos se cobran. Quise preguntarle qué trato, con quién, de qué hablaba, pero el camión pitó, Tomás me gritó que me apurara, y el hombre se fue caminando sin prisa. Antes de doblar la esquina, levantó la mano como quien se despide de alguien que ya no va a ver vivo. Esa noche no esperé a que Karen me contara nada. Fui por la bolsa, la saqué al patio, la metí en un bote metálico y la rocié con gasolina. Cuando prendió, el fuego no sonó como fuego normal. Se escuchó un crepitar grueso, como si se quemara tela húmeda. Y el olor fue el mismo perfume, multiplicado, mezclado con algo que me revolvió el estómago, como cabello chamuscado. Entonces pasó el último giro, el que me convenció de que no era sugestión. Mientras ardía, los billetes se encogieron como papel común, pero en algunos alcancé a ver, por un instante, manchas oscuras, como si el papel hubiera absorbido algo viejo. Y del humo salió un silbido, cortito, casi un lamento, que se perdió en el techo de lámina. Después de eso, el aire se quedó limpio. Karen dejó de despertar con el cabello enredado. Las marcas en mi brazo desaparecieron. Dormimos por primera vez en días, no felices, pero sí en silencio. Volvimos a batallar con el dinero, claro. Pero recuperamos algo que no se compra, la sensación de que tu casa es tu casa. Desde entonces, lo juro, nunca volví a levantar nada extra de un contenedor. Ni bolsas limpias, ni cajas nuevas, ni cosas que parecen un regalo del destino. Porque hay regalos que no son regalos. Son anzuelos. Y si algún día pasas de noche por un contenedor que tiene el número borrado, y te llega un perfume dulce donde no debería haber perfume, sigue caminando. No voltees. No te hagas el valiente. Hay cosas que se quedan esperando a que alguien las recoja. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Lo voy a contar sin nombres, porque todavía me tiembla el pulso cuando recuerdo ciertos sonidos. Hoy tengo 40 años, trabajo estable y, aunque suene raro, duermo bien, casi siempre. Pero hubo un tiempo, yo tenía 32, en el que mi vida era una bolsa negra reventada, deudas, ansiedad y un historial que espantaba a cualquier patrón. Había salido de una rehabilitación no por voluntad propia, sino porque ella, mi pareja, me sostuvo cuando yo ya ni me sostenía. Me cuidó como se cuida algo a punto de romperse, sin hacer ruido, con paciencia, con miedo de que un día yo volviera a caer. Vivíamos en una casa de renta, humilde, en una colonia a las afueras. Ella entraba a trabajar de madrugada en una maquila de empaques, yo me levantaba más tarde a patear calles buscando empleo. Cuando no salía nada, hacía otra cosa que me avergüenza admitir, me iba a las zonas acomodadas a revisar contenedores. No abría bolsas, no por asco, sino por respeto, como si meter la mano ahí fuera a cruzar una línea.
Me enfocaba en lo que la gente dejaba al lado: muebles, electrónicos viejos, cajas con cosas que, para ellos, ya eran estorbo. Esa semana traía una suerte rara. Encontré marcos en buen estado, una lámpara, un juego de herramientas incompleto. Lo suficiente para intentar vender el sábado. Y el jueves, ya noche, vi la silla de ruedas. No estaba entre basura podrida. Estaba recargada contra un contenedor, limpia para estar en la calle, con el asiento sin manchas, las llantas con dibujo, los frenos firmes. Hasta brillaban los tubos, como si alguien la hubiera lavado antes de tirarla. No vi sangre ni nada grotesco. Lo que me incomodó fue otra cosa: tenía una etiqueta hospitalaria pegada en un costado, de esas de plástico duro, sin nombre, como si la hubieran arrancado a propósito y solo quedara el soporte. La empujé un poco para sentir si se iba de lado. Rodó derecha, suave, como si conociera el camino. Pensé en dinero. En lo que podíamos pagar con eso: recibo de luz, despensa, tal vez un colchón mejor. Me la llevé y en el trayecto me dio esa sensación infantil de me estoy robando algo, aunque estaba abandonada. Llegué a casa cerca de medianoche. La metí con cuidado para no hacer ruido y la dejé en la sala, junto a los marcos. Ella ya dormía. Me acosté con ese cansancio pegajoso que te deja la calle y el miedo constante de no servir para nada. A las 4 en punto, como todos los días, escuché el movimiento de la casa, el grifo del baño, la regadera, pasos descalzos. Yo siempre quedaba medio despierto porque me gustaba despedirme. A veces ni hablábamos, solo un beso en la frente, y yo me quedaba con el olor de su champú en la almohada. Esa madrugada oí su voz desde el pasillo. No fuerte, no cerca. Como si estuviera hablando desde la sala. Ya me voy, dijo, y luego agregó mi apodo con esa manera suya de alargar la última sílaba. No abrí los ojos por completo. Le contesté con sueño, deseándole buen día. Escuché un ruido mínimo, como cuando cierras una puerta sin que truene, y luego silencio. Pasaron unos minutos y la puerta del cuarto se abrió. La vi entrar envuelta en la toalla, el cabello escurriendo, y traía esa cara de desconcierto que no se te olvida porque no encaja con la rutina. Me preguntó, muy seria, si yo había sacado la silla de ruedas de la sala y la había puesto afuera del cuarto. Me senté de golpe. Le dije que no, que yo no me había levantado. Ella frunció el ceño, como si creyera que yo estaba bromeando. Está aquí, pegada a la puerta, susurró. Salí y la vi. La silla estaba justo frente a nuestra puerta, de frente, como esperando que alguien se sentara. Las ruedas alineadas, los frenos abajo, el respaldo mirando hacia el pasillo. No estaba ladeada, no parecía empujada a lo bruto. Era demasiado correcta. Lo peor fue que, cuando mi pareja me preguntó por qué le había contestado si ella aún estaba bañándose, entendí que la voz que escuché no había salido de su garganta. Ella se vistió rápido, ya tarde, y se fue sin que pudiéramos hablar más. Me quedé solo con el amanecer todavía lejos, con ese silencio en el que se oyen cosas que en el día no existen. La llevé de vuelta a la sala, con rabia contenida, como si al moverla yo pudiera imponerle mi voluntad. La acomodé junto a los marcos, lejos del pasillo, y regresé a la cama. Intenté dormir, pero el cuerpo ya estaba alerta, como si alguien hubiera encendido un foco dentro de mí. Me quedé mirando el techo. En algún momento, sin darme cuenta, cerré los ojos. El primer sonido fue leve, un rechinido, como cuando algo rueda sobre el mosaico. No fue de golpe, fue un avance lento, intermitente, como si quien empujara se detuviera a escuchar. Yo abrí los ojos. El sonido se acercaba por el pasillo. Luego vino el golpe. Un toque seco contra la puerta. No fuerte, pero exacto.
como una señal. Me levanté de un salto y prendí la luz. El foco iluminó la habitación, pero no atravesaba la puerta. Sentí el corazón en la garganta. Me acerqué sin querer acercarme, con las manos frías, y me quedé quieto. Otro golpe. Esta vez más insistente. Metal contra madera. Después, un pequeño arrastre, como si las ruedas retrocedieran para tomar impulso. No abrí. No dije nada. Mi cabeza intentaba explicarlo, quizá un gato, quizá el desnivel del piso, quizá yo dejé mal el freno. Pero yo mismo había bajado los frenos. Lo recordaba perfecto porque me dio tranquilidad hacerlo, como si así la silla quedara domada. El tercer golpe fue el peor porque venía acompañado de algo más, una respiración. No un suspiro normal. Una exhalación lenta, profunda, como si alguien estuviera pegado al otro lado de la puerta, con la boca cerca de la rendija inferior. Entonces escuché su voz otra vez. La de mi pareja. La misma entonación de siempre, el mismo apodo, la misma dulzura falsa. Ábreme, cariño, ya llegué. Mi cuerpo se negó. No fue valentía, fue instinto. Me fui hacia la ventana como un animal acorralado. La abrí, me raspé los dedos con la herrería y salí como pude al patio. Escalé la barda baja y caí a la calle en pijama, descalzo, con el aire helado mordiéndome la piel. Corrí hasta la esquina, donde había una lámpara encendida. Desde ahí marqué al teléfono de ella. Me contestó con voz agitada, real, con ruido de fábrica detrás. ¿Qué pasó?, me dijo. Ya voy entrando, no puedo hablar. Le pregunté si estaba bien, si había llegado. Me dijo que sí, que estaba bien, que luego hablábamos. Colgó rápido. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que el mundo era normal allá afuera y que mi casa era otra cosa. Me senté en la banqueta y esperé a que amaneciera, porque de noche, después de eso, mi cabeza ya no distinguía entre miedo y realidad. Cuando salió el sol, entré. La sala olía igual que siempre, a polvo, a comida vieja, a detergente barato. Caminé despacio hacia el cuarto. Abrí la puerta. La silla estaba ahí. No de lado. No atorada. Estaba perfectamente centrada frente a la puerta, como si hubiera llegado sola y se hubiera estacionado con cuidado. En el asiento había algo que no había visto antes, una mancha oscura, pequeña, como humedad, pero no olía a moho. Olía a hospital viejo, a algodón sucio, a medicamento rancio. Ese olor, cuando lo hueles una vez, se te mete en la memoria. La agarré con ambas manos y la arrastré hasta la calle. No la empujé, la arrastré como se arrastra algo que no quieres que ruede ni un centímetro más dentro de tu vida. La dejé en la esquina, junto a un poste, y me fui sin voltear. Esa tarde, cuando mi pareja regresó, no me dejó terminar de contarle. Me miró la cara, porque mi cara decía todo, y solo me pidió una cosa, que nunca más metiera a la casa nada que hubiera pertenecido a alguien que se fue, sin despedirse. Yo he pensado 1000 veces qué era. Si era sugestión, si era culpa, si era el cansancio. Pero hay detalles que no se acomodan con ninguna explicación, la voz idéntica, los frenos bajados, la silla estacionada como si tuviera voluntad, la mancha que apareció cuando yo ya no quería verla. Nunca supe quién fue su dueño. Pero aprendí algo que todavía me acompaña: hay objetos que no se tiran por viejos ni por estorbo, se tiran porque, aún sin manos, insisten en regresar. No escribo esto para que me crean, lo escribo porque no me deja dormir. Y porque, si alguien lee esto antes de meter la mano donde no debe, tal vez se ahorre el peor miedo que yo he sentido.
Esto pasó en 2016, en la costa de San Blas, Nayarit, cuando mi primo Elías y yo trabajábamos en la recolección de basura en una franja de playa que administraba don Bernabé, un señor mayor que rentaba palapas y cuidaba que los turistas no hicieran del lugar un tiradero. A nosotros nos pagaba poco, pero era dinero limpio y, con eso, comíamos. No teníamos horarios, salíamos cuando se iba la gente, cuando la marea dejaba cosas en la arena o cuando el olor a cerveza vieja y comida podrida se metía hasta la garganta. Nuestra parte favorita era la noche. La playa, sin música y sin gritos, se volvía otra cosa, el mar sonaba como una respiración enorme y el aire olía a sal, a algas y a fogata apagada. Caminábamos con costales y una lámpara de mano. Recogíamos vasos, latas, pañales, colillas, plásticos que el agua arrastraba. Lo normal. Lo miserable. Lo que nadie quiere ver cuando está de vacaciones. Esa noche, cerca de las 11:30, la marea estaba inquieta. Las olas golpeaban las rocas con fuerza, como si se estuvieran peleando con algo. Yo iba adelante, revisando entre los montículos de sargazo, cuando vi un brillo que no correspondía con nada. No era el reflejo de la luna, porque la luna apenas era una uña pálida detrás de nubes. Era un brillo propio, como si la cosa estuviera encendida por dentro. Elías lo vio también. Nos miramos sin hablar, con ese entendimiento de los que han tenido hambre de verdad. Nos acercamos y lo encontramos entre dos piedras, acomodado de una manera demasiado precisa para ser accidente. Metí la mano y sentí algo frío y pesado. Lo jalé con cuidado porque el agua lamía las rocas, queriendo llevárselo. Era una pieza de oro, o al menos eso parecía. Tenía una forma rara, como un broche antiguo o una especie de dije grueso, con detalles que no alcanzaba a descifrar en la oscuridad. En la parte superior había piedras que brillaban como diamantes. No era joyería barata. No era algo que un turista cualquiera traería para bañarse. Elías lo envolvió en una bolsa negra y se lo guardó dentro del pantalón, pegado al muslo, como si así pudiera evitar que el mundo se lo arrebatara. Seguimos trabajando un rato más, pero ya no recogíamos basura, solo fingíamos. Cada que una ola tronaba, yo pensaba que alguien nos estaba mirando desde el agua. Volvimos a la casa rentada que compartíamos, un cuartito de bloc con techo de lámina a unas calles del malecón. Cenamos pescado que don Bernabé nos había dado por la tarde. Encendimos una fogata chica en el patio, más por costumbre que por necesidad. No hablábamos mucho, solo hacíamos cuentas en la cabeza. Lo que ese oro podría significar, pagar deudas, salir del pueblo, dejar de vivir al día. Elías, antes de acostarnos, puso la pieza sobre una repisa donde tenía una estampita de la Virgen y una foto de su mamá. Lo hizo con un respeto raro, como si el objeto pidiera altar. Yo no dije nada, pero me incomodó. No por religión, sino por intuición, había cosas que, aunque fueran hermosas, no se sentían nuestras. Nos dormimos con el ventilador sonando como helicóptero. Y entonces, cerca de las 12, empezó el golpeo en la puerta. No fue un toque normal, de visita. Fue insistente, seco, como si alguien tuviera prisa por entrar o por sacar algo. Abrí los ojos de golpe y vi a Elías incorporarse, pálido. Pensé en borrachos, en rateros, en alguien pidiendo ayuda. Nos levantamos sin prender la luz y caminamos en silencio. Los golpes se repitieron cuando estábamos a 2 pasos de la chapa. Elías abrió de jalón. Afuera no había nadie. La calle estaba vacía, iluminada por un foco amarillento. No se escuchaban pasos, ni risas, ni motor. Lo único era el mar, a lo lejos, y un perro ladrando en alguna parte. Cerramos con llave. Yo dije que llamáramos a alguien, pero Elías me hizo una seña, déjalo. No era valentía, era orgullo,
y también era ese cansancio de quien siempre ha tenido que arreglársela solo. Regresamos hacia el cuarto y, al cruzar la sala, la vimos. Estaba ahí, como si hubiera nacido del aire. Era una mujer muy alta, desnuda, con la piel arrugada y levantada en ampollas, como quemada por sal o por fuego. El cabello le colgaba pesado, empapado, pero no de agua limpia, era un líquido espeso que brillaba bajo la luz tenue, como aceite viejo. Tenía los ojos abiertos, grandes, sin pestañas, y su boca se movía repitiendo una palabra con una urgencia que me heló la sangre. Mío, mío, mío. No nos miraba. Revolvía nuestras cosas con desesperación. Aventó una silla, tiró platos, abrió cajones como si buscara un órgano dentro de la madera. Yo me quedé clavado al piso. Elías dio un paso adelante, tratando de hacerse el fuerte, y le preguntó quién era, qué quería. La voz le salió quebrada, porque incluso él entendía que eso no era una intrusa normal. La mujer siguió con lo suyo, murmurando, y de pronto giró la cabeza, como olfateando. Sus ojos se clavaron en la repisa donde estaba el objeto. Sentí que algo, en el ambiente, se tensó como cuerda. El aire se volvió pesado y olía a mar podrido. Elías se acercó para agarrarla del brazo y sacarla de la casa. En cuanto sus dedos tocaron esa piel, la mujer soltó un sonido que no fue grito, fue un chirrido húmedo, como metal raspando vidrio dentro de una garganta llena de agua. Me dolieron los dientes. Las rodillas se me doblaron. Elías retrocedió aturdido y ella, con una velocidad imposible, le metió una bofetada que lo mandó contra la pared. Yo quise correr, pero el cuerpo no me respondió. La mujer se me vino encima y me apretó el cuello con una mano fría, dura, como garra. Sus ojos ya no eran ojos, la pupila parecía haberse disuelto, dejando un brillo oscuro que no reflejaba nada. Me habló pegada a la cara, y su aliento olía a sargazo y carne vieja. ¿Dónde? No dijo dónde está, solo dónde. Como si el resto de la frase me tocara adivinarlo. Entendí de inmediato. Mientras me estrangulaba, vi a Elías, tambaleándose, meter la mano en la repisa y tomar el oro. Lo escondió en el bolsillo con una desesperación infantil, como si guardarlo lo salvara. Luego, juntó fuerzas, se lanzó y empujó a la mujer. Ella cayó, pero se levantó de inmediato, sin gesto de dolor, sin pausa. Su boca empezó a hacer sonidos como de ahogo, como si intentara gritar bajo el agua. Elías me jaló del brazo y salimos. Corrimos hacia la calle sin zapatos, sin pensar. Yo sentía la mano de ella todavía en mi garganta, como marca invisible. Volteé y la vi salir tras nosotros, empujando la puerta como si fuera de papel. Nunca he visto a alguien correr así. No era rápido como un atleta, era rápido como una ola, como algo que no pisa, que solo se desplaza con rabia. Y mientras avanzaba, repetía esa palabra, cada vez más baja, más cerca, como si la trajera adentro del pecho. Mío. Elías tropezó. Yo vi que se iba a caer y, en ese instante, algo en mí se rompió. Supe que si seguíamos protegiendo esa cosa, nos iba a matar. Le metí la mano al bolsillo, se la arranqué y la lancé con todas mis fuerzas hacia la calle, directo frente a ella. El objeto cayó al suelo y brilló como una señal. La mujer se detuvo en seco. Se agachó con una calma absurda, recogió el oro y lo sostuvo con un cuidado casi amoroso. Luego levantó la cara hacia nosotros. No había triunfo, había odio. Un odio antiguo, como si fuéramos ladrones de una tumba. Sin decir más, dio media vuelta y corrió hacia la playa. Nosotros la seguimos con la mirada, paralizados. La vimos cruzar la arena, meterse en el agua y adentrarse sin frenar. Las olas la cubrieron a la cintura, al pecho, al cuello.
No luchó por respirar. No dudó. Se hundió como si ese mar fuera su casa. En segundos desapareció en la oscuridad. Yo me desplomé. Elías también. Unos vecinos salieron por mis gritos y nos encontraron temblando, sin poder explicar nada. Nadie vio a la mujer. Nadie creyó lo del oro. Solo vieron la casa revuelta y las marcas moradas en mi cuello, como dedos. Elías tardó meses en recuperarse. Desde entonces, se despierta por las noches y me pregunta lo mismo, con los ojos perdidos, si estoy seguro de que ella se fue, si estoy seguro de que no va a volver por lo que es suyo. Yo nunca sé qué responderle, porque hay algo peor que el miedo, la certeza de que tocaste algo que no debías y que el mundo te lo cobró. Seguimos trabajando en la playa un tiempo, pero ya no de noche. Y si alguna vez veo algo brillante entre las rocas, no me acerco. No por superstición, por experiencia. Porque aprendí que el mal no siempre se esconde en cosas grandes. A veces se disfraza de oportunidad, de oro, de una salida. Y cuando lo tomas, aunque sea por un minuto, te marca como sal en herida, no se ve, pero arde para siempre. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.